La idea de ser controlados por el Estado puede ser opresiva y limitante, por lo que buscar la independencia y la autonomía se vuelve una manera en la que podemos escapar de la sensación de ser controlados. En este análisis reflexionamos formas prácticas en las que podemos encontrar maneras para poder evitar la subordinación del gobierno sin ir en contra de las leyes y normas que rigen nuestros colectivos. Adéntrense a explorar las claves de la libertad, a no depender de la fuerza estatal y a evitar ser sujetos sujetados. La Haine o el odio es un drama francés en el que conocemos la vida de tres jóvenes que viven en medio de las revueltas y los disturbios entre los barrios marginados y la policía de Francia. Esto a causa de los abusos policiales que dejaron a un protestante en coma debido a la brutal golpiza que le dieron en un interrogatorio. La película no solo es un reflejo del colectivo social francés, sino también el reflejo de la mayoría de colectivos en el mundo. Nuestros protagonistas ven su caída entre los suburbios y la burguesía, entre el poder estatal y sus ciudadanos. Se ven a sí mismos entre el odio, las instigaciones, el acoso, la estigmatización, el menosprecio y la amenaza contra grupos de personas de diferente género, lengua, religión u origen étnico. Decir que los disturbios multitudinarios de la película se dan por la denuncia contra el excesivo uso de la fuerza pública en contra de los civiles. El Estado tiene la legitimación de la violencia, su monopolio, pero eso solo lo hace más propenso al abuso y a exceder el uso de la fuerza y la violencia simbólica. Poseer el arma da poder a quien la porta, pero también puede corromperlo. Los cuerpos de la fuerza pública son los más predispuestos a disparar un arma porque la poseen, porque está legitimado su actuar, a pesar de que no siempre esté justificado. Con la democracia le hemos dado el poder a personas que ni siquiera conocemos y ni cuenta nos dimos. Pierre Bourdieu, en su libro Poder, Derecho y Clases Sociales, nos explica que el poder simbólico, imperceptible e invisible, construye una realidad que simula la dominación de unos sobre otros, la dominación de unas clases sociales encima de las otras. El poder simbólico tiene la finalidad de mantener las clases sociales, geográficas, étnicas, sexuales tal como están. Por eso los disturbios de este filme, para poder hacer frente a ese desmesurado poder que quiere categorizarnos, asimilarnos, consumirnos, sujetarnos. Quejarse, mis amigos, levantar la voz, no estar conformes, eso es evitar lo que Foucault llamaba ser sujetos sujetados. Este es el espíritu de muchos movimientos. No olvidemos que en el 2022 la iraní Mahsa Amini fue puesta bajo arresto por la policía por usar inadecuadamente su hijab, pero terminó siendo brutalmente golpeada hasta quedar en coma y morir días después. Este hecho desató una oleada de protestas masivas en Teherán, quemas de hijab, hubieron muchos lesionados y muertos. Las reacciones llegaron a todo el mundo, provocando protestas en diversos países. Incluso hasta hace poco en México hubo una detención similar donde una chica fue detenida en los separos, pero salió sin vida debido a que había sido estrangulada con su propia ropa interior. ¿Cómo no hacer frente a estas bestialidades del Estado? ¿Cómo el gobierno puede ser omiso ante tales brutalidades, ante tales animaladas? Muchas veces a través de la protesta se puede exhortar a que el Estado lleve a cabo su función de otorgar justicia. Pero también es verdad que no todas las protestas son escuchadas. Tan es así, pues, el caso de George Floyd. Voy a destacar en la película las secuencias de los disturbios y las protestas masivas, ya que pues hay escenas que son reales y son aplicables a nuestra realidad actual. En Francia precisamente se han desatado las protestas en el 2023 a causa del pensionazo, de que quieren aumentar los años para poder pensionarse. En estas protestas vemos precisamente que hay una violencia desmedida por parte de la fuerza pública. Yo pienso que deberían hacer como en México, donde realizan la actividad o la práctica del encapsulamiento, por lo menos para que no hayan heridos. Es decir, yo no estoy a favor de que se puedan reprimir las protestas. Lo que quisiera es que no hubiera violencia en ellas, ni por parte de los protestantes ni por parte de las fuerzas del orden, donde ellos realmente aplican la violencia con una legitimación completamente tácita. Los encapsulamientos aquí en México han resultado bien porque evitan que haya violencia, heridos y lesiones, tanto para los protestantes como para las policías. Y aún así me quedo con ciertas secuencias, como la primera en la que el gángster hace un truco de magia y engaña a Vincent. Pero es que además hace un truco en el que pues están jugando a la ruleta rusa, no nos damos cuenta que quita la bala y se dispara. Realmente no sale esa bala porque la escondió, entonces esa escena realmente me ha causado ese vértigo, me puso la piel de gallina, estuvo muy buena, disfrútenla. Pero me quedo obviamente con la secuencia final, esa escena
que termina la película, en la que quedamos devastados e impactados por el rápido giro que tiene la trama y cómo es que se da ese último disparo. ¿A quién le dispararon? ¿Le dispararon a Vincent? ¿Le dispararon al policía? ¿Qué sucedió? Yo no sé ustedes, pero esa última escena realmente me dejó en shock y creo que es la que nos gusta a muchos que vemos este filme, porque nos dejan completamente atónitos.